Mbappé y 10 más. El francés guía a un Madrid que pone a competir a Vinicius y a Rodrigo por un puesto. El Barça pasó susto, pero reaccionó. En la Premier, arranque soñado para el Arsenal y drama en los dos lados de Manchester. Luis Díaz, como pez en el agua en su debut en la Bundesliga, y noche de récord, tarde de récord para el catcher más poderoso de las mayores. Quédense, se las doy cortita y al pie. Ahí les va, cortita y al pie. Cortita y al pie de lunes, que ya ustedes, los asiduos, los habituales, saben que esto se convierte en pase largo y al espacio y a ver qué inventamos. Dibujo libre, porque hay que repasar todo lo que dejó el fin de semana ya con las principales ligas europeas, todas en acción. Voy a tratar de repasar lo mayor posible, al menos lo que ustedes más me piden, y después en la semana quedará tiempo para retomar algunos temas que no hayamos tocado. Ya les dije un poquito de qué va esto. Voy a hablar del Madrid, voy a hablar del Barça, que jugó un día antes. Creo que vale la pena tocar lo que fue ese partido del Barcelona, 2-0 abajo al descanso y cómo lo logró dar vuelta. Hablaré también de los primeros días de Luis Díaz, el colombiano, en el Bayern Múnich y su adaptación, y una nota que me parece muy interesante del béisbol de Grandes Ligas. Además, por supuesto, de lo que está pasando en la Premier. Quienes se han topado con este contenido hoy, y si les gusta, al final de esto, los invito a suscribirse al canal. Poco a poco ha ido creciendo. Ya somos casi 13.000 en esta casa. Gracias a todos ustedes que ya se suscribieron, que activaron las notificaciones, que saben que de lunes a viernes está cortita y al pie, con lo mejor del deporte tempranito. Así que voy a arrancar y lo voy a hacer con el Madrid, que jugaba su segundo partido de liga. No había sido tan convincente contra el Osasuna, pero había ganado, había sido superior a su rival. Y ahora, bueno, me parece que fue un partido completamente diferente contra el Oviedo. Lo dominó, aunque se le complicó, sobre todo en la primera mitad, abrir un rival que le planteó un partido bastante conservador. Por cierto, sé que mucha gente de Venezuela sigue este espacio. Me parece que fue un buen partido de Salomón Rondón, que no había tenido un buen debut, pero que en esta ocasión en casa, en el Carlos Tartiere y contra el Madrid, tuvo, dentro de lo que puede tener jugando en el Oviedo contra el Madrid, un muy buen partido. Se inventa una jugada en la que aguanta, usa el cuerpo, se quita un par y pone un balón de gol, que después no fue aprovechado, pero después tuvo muy poco más el venezolano, que creo que le cometieron penal en una jugada. Un poquito más adelante voy a hablar de ese tema. Pero el Madrid, lo más interesante siempre en este inicio del equipo blanco es ver qué plantea Xabi Alonso, que sale con un 4-3-3 bastante clásico para lo que está acostumbrado el Madrid a jugar. Y la novedad es la suplencia de Vinicius, que llegaba al estadio con una cara de pocos amigos, la titularidad de Rodrigo, que no había jugado ni un minuto en el partido anterior de Liga, y la titularidad de Mastantuono, que había salido como suplente o había entrado al partido como suplente en ese debut liguero por encima de Rodrigo, y que ahora junto a Rodrigo hacía titularidad por las bandas junto a un Mbappé que, me queda claro, es el titular indiscutible del ataque para Xavi. Después, pocas modificaciones, sí, ya con Carvajal un poquito más en ritmo futbolístico, lo coloca por encima de Trent Alexander-Arnold y hasta ahí. La confianza en la mitad de la cancha está clara, que por ahora está para Tchouaméni, para Valverde, que sigue siendo un 7 pulmones, y para Arda Güler, que sigue siendo de los futbolistas más claros que tiene el Madrid, y poco a poco se va perfilando como el sustituto ideal de Luka Modric. El partido lo gana Mbappé. Esa es la realidad. El partido lo gana Mbappé con dos jugadas o con dos definiciones clave. La primera, de una pelota que le entrega a Arda Güler y que parte de una jugada con cierta polémica. Creo que es muy dura la jugada. Creo que podía haber marcado a falta de Tchouaméni, como podía haber no marcado a falta de Tchouaméni. Al final fue lo segundo, dejó correr. Pero lo que hace Mbappé cuando recibe, se da vuelta y cómo define es fantástico. Por ahí lo encamina el Real Madrid, que después estuvo muy cerca de empatárselo el Oviedo. Muy, muy cerca de empatárselo el Oviedo. En un par de ocasiones tuvo que ser figura Courtois, como siempre pasa con el portero belga. Y después entra Vinicius, sale Rodrigo. Rodrigo salió molesto, más allá de que recuperó titularidad de minutos. No se fue contento con volver a ser sustituido después de una hora de partido. En medio de todo esto, un par de polémicas. Un agarrón dentro del área, para que las voy a enumerar las que me acuerdo, ¿eh? Después, si quieren, me ponen lo que quieran en los comentarios. Un agarrón dentro del área a Rüdiger, que honestamente para mí no es agarrón, le pone los brazos alrededor y Rüdiger se lanza. Hay un agarrón a Mastantuono que me parece un poco más claro para marcar penal. Esa era marcable, sin duda, pero para mí el empujón a dos manos de Dean Howson a la espalda de Salomón Rondón, digan lo que quieran, que es que Salomón
pesa 100 kilos y no se puede ir al piso con ese empujón. Sin balón, un central no puede empujar descaradamente con los dos brazos en la espalda, no es un hombro a hombro a un delantero y salirse con la suya y que no le marquen penal. Ya, hablé de las polémicas y lo que yo opino de cada una de ellas. Y luego está el tema Vinicius, que me parece también muy importante, porque arranca titular en la primera jornada, ahora lo hace Rodrigo y está todo ese rumor alrededor del Madrid. ¿Qué va a pasar con ambos, con los dos brasileños? Uno, que estuvo muy cerca la temporada pasada de firmar un contrato de renovación, que aparentemente está puesto en pausa por el propio entorno de Vinicius, y el otro, que tiene más cara de ser vendido que de quedarse en el club, más allá de que yo sigo insistiendo que Rodrigo se quiere quedar. Lo quiere el City, pero es todo un dominó. El City quiere que alguien vaya a pagar lo que ellos piden por Savinho para ellos traer a Rodrigo. Rodrigo aprovechó hasta cierto punto su chance porque fue el que más generó en la primera mitad para el Madrid, pero le faltó siempre ese extra. No pudo marcar gol, lo intentó y no pudo tampoco generar una asistencia clara. Y después entra Vinicius, lo primero que hace es ganarse una amarilla y luego, y aquí viene el problema con Vinicius, y es un problema no de este partido, es un problema de mucho tiempo, la actitud de Vinicius. Se empieza a enganchar con el árbitro, con la gente, con los rivales, y después termina él sentenciando el partido, porque recupera una pelota, asiste a Mbappé probando que deja a un lado cualquier tipo de egoísmo y cediéndole la pelota al francés para que haga el segundo gol, y en vez de ir a festejar con Mbappé, lo primero que hace es engancharse con la grada. Y para los que me digan, no, es que a Vinicius, todos se meten con Vinicius. Y el tema racismo, no le pasa a Tchouaméni, no le pasa a Rodrigo, no le pasa a Rüdiger, y podemos seguir enumerando futbolistas de la condición racial de Vinicius que no tienen todos los partidos un problema con la afición rival. Pero bueno, Vinicius no terminó de pasar la página, termina el partido después de él haber sentenciado el partido, haber marcado incluso el tercer gol, y todavía sigue enganchado con el árbitro y se lo tuvieron que ir a llevar. Yo creo que esa es una de las razones por las que cada vez veo menos comprometido al Madrid de quedarse a largo plazo con Vinicius. Porque cuando el Madrid busca un crack, y lo es, yo creo que el Vinicius lo es, y hasta esos dos goles, hasta la primera mitad del partido, ya había gente, yo los leí en redes sociales, que lo vendan mañana a Vinicius. Y Vinicius es quien sentencia el partido. Recupera la pelota, le da asistencia a Mbappé y después marca el tercer gol. Pero el Madrid busca algo más siempre, busca el paquete completo. Y hoy Vinicius no es el paquete completo, porque ese tema de actitud le deja muy lejos de serlo. Pero bueno, tema Xabi Alonso, me gusta lo que veo en las primeras dos jornadas porque para empezar fomenta la competitividad. En la primera fecha, minutos interesantes de Mastantuono, en esta segunda fecha ya menos brillante. El argentino tiene 18 años, habrá que darle tiempo. A mí, bueno, lo de Mbappé creo que es indiscutible ya. Mbappé y 10 más en este equipo. Bueno, Courtois, pero me refiero ofensivamente hablando. Y para mí, el más claro fuera de Mbappé es hoy en día Arda Güler. Pero va a estar interesante porque en algún momento va a tener que decidirse por un 11 tipo, Xabi Alonso, y empezar a darle la titularidad a alguien en esas bandas. A Brahim lo podemos meter, aunque creo que es el último de la fila, salvo que se vaya Rodrigo. Porque a Mastantuono lo termina utilizando un poquito más retrasado, realmente. No es o no lo usa como un extremo puro. Pero me gusta que por lo menos ha fomentado la competitividad y que mezcle un poquito las cosas. El hecho de sacar a Rodrigo, de no poner hoy a Vinicius en este partido de arranque, manda un mensaje de que hay un entrenador nuevo que quiere ver cosas nuevas. Y eso a mí para el Madrid me parece fantástico. Bueno, ya en otro Cortita y al P le dedicaré especialmente un espacio al Atlético de Madrid, que vuelve a arrancar de manera frustrante, 2 partidos, 2 empates, pero ya tocaré el tema del equipo del Cholo, que es de los que mejor se reforzó esta temporada en España. Pero voy a hablar del Barça, porque el Barça el sábado jugaba contra el Levante. Hay que recordar que juega sus primeros partidos de visitante hasta que defina qué va a pasar con el Camp Nou o si va a terminar jugando en Montjuic. Pero en esta ocasión enfrentaba al Levante. Y es el Barça de la temporada pasada, para bien y para mal. Porque en el primer tiempo lo domina, así como el Madrid dominó al Oviedo y en las estadísticas se refleja el dominio absoluto, el Barça lo estuvo dominando al Levante, pero cuando digo que es el Barça de la temporada pasada para bien y para mal es porque juega al límite otra vez. Le hacen 2 goles en el primer tiempo, producto de esa línea final, de esa última línea de defensa que juega prácticamente en la mitad de la cancha. Así llega el primer gol, es un golazo de Romero que se quita 2 con una
con una finta y la manda a guardar. Y después, sobre el final de la primera parte, un penal polémico. Estos penales cada día se marcan más. A mí me parece que Valde no tiene la mano en una posición antinatural, pero lo llaman del VAR al árbitro, la ve de nuevo y dice sí, hay penal. 2-0 abajo el Barça. Y no es que el Barça hizo un mal primer tiempo. El Barça hizo en general un buen primer tiempo, pero en esas en las que se descuidó, le clavaron 2 goles. Y ojo, antes de los 2 goles habían llegado 2 fueras de lugar, uno con un gol anulado, en los que también el Barça jugó al límite, pero le salió. En los otros 2, en los que recibe el gol, no le sale. Y en el segundo tiempo hace lo mismo. Va en la misma calidad de partido. Lo va a buscar y claro, encuentra a un Pedri clarísimo, que sigue siendo el mejor futbolista o el más regular del Barça, porque si hablamos de espectacularidad, de repente un día se sale Lamine Yamal, otro día se sale Rafinha, pero el que casi siempre juega 8, 9 de 10 es Pedri. Un golazo espectacular. Y después llega el gol de Ferran Torres, que había fallado una muy clara tiempo antes, en la primera mitad, si no recuerdo mal, y lo empata. Y sobre el final, un centro de Lamine Yamal encuentra la cabeza de un defensor del Levante y el Barça lo gana in extremis 3-2. No es lo ideal para el aficionado del Barça, que seguro se muere de un infarto en estos partidos, pero creo que es a lo que va a ir el equipo el resto de la temporada. Creo que Flick lo tiene claro y evidentemente intentará ajustar tuercas, porque en la temporada pasada le salió más veces bien que mal, pero cuando le salió mal le costó la Champions, por ejemplo, pero intentará ajustar tuercas sin cambiar el estilo, pero sabemos que el Barça va a ir a eso, va a ir a jugárselas todas, y si le hacen 2 goles, siente que tiene adelante lo suficiente como para que esos 2 goles sean anulados y superados. Me pareció un buen partido, buen primer tiempo, sobre todo Marcus Rashford, probó con Rafinha ahora en una posición un poco más centralizada, con Rashford jugando por la izquierda y con Lamine jugando por la derecha, y ahí está, Ferran Torres, que la temporada pasada cuando no estuvo Lewandowski, especialmente en la Copa, le fue muy bien numéricamente, se come unas clarísimas, pero después también las hace. Así que dubitativo, con susto el Barça, pero gana, suma y ya el Barça y el Madrid empiezan a mostrarse superiores al Atlético. Por ahí está el Villarreal, que goleó, hat-trick de Tajon Buchanan, pero bueno, ya sabemos que esta es una liga de 2,5 normalmente. Me voy a la Premier y a la actuación del Arsenal, que había dejado algunas dudas en la jornada inicial, en esa visita al United. Marcó un gol a lo suyo o a su estilo en esta administración de Mikel Arteta, en la que se pone mucho énfasis en la pelota parada. Y después de eso fue un Arsenal muy pobre frente al United, pero salió con los 3 puntos, que es a esta altura creo lo que le faltaba o lo que le viene faltando hace años al Arsenal, que es más allá de mejorar, más allá de evolucionar, más allá de desarrollar futbolistas jóvenes o encumbrar a otros que no encontraron ese sitio en otros clubes, ya, ganar y ganar un título. Y yo les he dicho en videos anteriores, creo que esta es la temporada donde al Arsenal y a Arteta se le va a juzgar al menos por la consecución de un título. Y ha arrancado bien, porque suma 3 puntos en esa visita a Old Trafford, y es cierto, ahora le tocaba el Leeds, que era un equipo recién ascendido, pero le mete 5 y hay varios factores a rescatar. Los primeros 2 goles, o 2 de esos primeros goles, Jurrien Timbers, un lateral muy ofensivo, marcó Bukayo Saka también, y lo hace Víctor Gyökeres, que era algo importantísimo, porque es el 9 que ha fichado el Arsenal. Por ahí vendrá también recién fichado del Crystal Palace, pero la gran apuesta para el número 9, porque ese también puede jugar en alguna otra posición, lo de Gyökeres es un 9 auténtico de la vieja usanza, y fue muy criticado en esa primera actuación frente al United. Bueno, los memes estaban a la orden del día en redes sociales, donde decían que se había tocado el balón, que se había tocado el pelo para peinarse 4 veces y había tirado una vez al arco nada más. Bueno, ahora él se inventa un golazo y después termina marcando un penal, que ya voy a hablar de cómo llegó a darse esa jugada, pero me parece que en líneas generales mostró esa contundencia al Arsenal que necesita para ser realmente candidato en la Premier, y por lo pronto le pica adelante al United, que volvió a fracasar, que empata contra el Fulham, falla un penal Bruno Fernández, siguen los refuerzos siendo inconsistentes, sigue el drama de la portería, aunque acaban de fichar a otro portero nuevo, no saben qué van a hacer con Onana. Este es un equipo que no se termina de estabilizar. Esa es la realidad. Y eso al Arsenal evidentemente le conviene. El Chelsea reaccionó,
goleó también con una muy buena actuación latinoamericana de Joao Pedro, de Enzo Fernández. Y el City perdió 2-0 con el Tottenham. Se mostró muy pobre el equipo de Pep Guardiola, sobre todo en la segunda mitad. Recibió 2 goles, no pudo contestar, así que el Arsenal pica adelante y lo hace, ya les decía, con goles otra vez en pelota parada, con la aparición de Víctor Gyökeres, que es importantísima para la autoestima del futbolista, es quitarse esa presión de una vez y además en esta ocasión hacerlo nada menos que en casa, más allá de que el rival fuera el Leeds United. Y lo otro importante es que vuelve a sacar a un joven maravilla, Max Daumann, un futbolista que debuta a los 15 años de edad en la Premier. Ya se le había visto en la pretemporada, ya entrenaba con el primer equipo desde la campaña pasada a los 14 años. Es un extremo que se suele ubicar por la derecha, principalmente zurdo, la posición que hoy tiene Bukayo Saka, y un Bukayo Saka que está tocado después de este partido y que puede dar lugar a que este chico empiece a ver más minutos. Entra al partido, va, recorta, busca el arco sin ningún tipo de nervios ni la presión de tener que pasarle el balón a los compañeros que tienen más jerarquía que él. Y encima, aunque es un poquito flojita la jugada, es quien crea la jugada del penal que después marca Víctor Gyökeres para ese segundo tanto personal y el 5-0 que le dio la victoria ya por goleada al equipo de Mikel Arteta. Así que Max Daumann, 15 años de edad y algunos días, y ya debuta en la Premier generando la jugada del penal y dando vistas de que este equipo, que se ha reforzado bien en el verano, tiene una profundidad importante como para pelear ahora sí la Premier League, aunque falta ver lo que haga el Liverpool contra el Newcastle esta jornada. Para mí uno de los mejores fichajes del verano, no me refiero a Gyökeres, no me refiero a Rashford, ya he hablado de los fichajes del Madrid, me gustan, pero el fichaje de Luis Díaz por el Bayern Múnich para mí puede ser uno de los más determinantes de toda esta próxima temporada. Es un Bayern siempre candidato en Europa, es un Bayern que rara vez no gana el título en Alemania, que lo va a volver a hacer y ya en este arranque de Bundesliga ha demostrado esa potencia, ese poder, y algunos de sus rivales como el Leipzig, como el Dortmund, empezaron mal, pero esa pieza me parece, la llegada de Luis Díaz, el colombiano, al Bayern Múnich puede ser la diferencia para ser competitivo otra vez en el fútbol europeo. Arrancan contra el Leipzig, ya había marcado Luis Díaz en el partido de Supercopa, el gol de la diferencia contra el Stuttgart, pero ahora era primer partido oficial ante su afición en el Allianz Arena, y lo que más me llama la atención no es la calidad de Luis Díaz, porque esa la conocemos, es la naturalidad con la que se ha incorporado a este equipo del Bayern Múnich, el entendimiento que tiene, por ejemplo, con Harry Kane, 2 asistencias, un golazo para Luis Díaz, el colombiano. Para mí fue, junto a Kane evidentemente, que tuvo además un hat-trick en este partido, las figuras de un Bayern Múnich que aplastó al Leipzig 6-0. Yo les decía, Luis Díaz tenía la posibilidad, ya sabiendo que no se quería quedar en el Liverpool porque aparentemente se sintió irrespetado a nivel de lo que le ofrecían económicamente y quería asegurar el futuro de su familia, pero a la vez quería también optar por un equipo grande en Europa. Y tenía 2 opciones, fuera del tema Arabia, que sí le iba a asegurar probablemente el tema familiar por muchos años, pero quería buscar las 2 cosas y probablemente con el equipo con el que las tenía, porque creo que tenía el colombiano mayor interés de irse al Barça que al Bayern, pero el que cumplía con todo para mí era el equipo alemán. Le podía ofrecer económicamente lo que buscaba y le podía ofrecer además una titularidad que para mí hoy, después de lo que hemos visto en este arranque de temporada, es indiscutible. Sí, por ahí está Serge Gnabry, ya se fue Kingsley Coman, eso es importante también. Tiene otros jugadores este Bayern Múnich, pero creo que hoy el 11 titular incluye un tridente ofensivo de Michael Olise, que está volando, el francés, de Luis Díaz por la izquierda y de Harry Kane como un 9 de raza, como un 9 natural. Esa combinación puede ser tremenda esta temporada en el fútbol europeo. Y ya vimos ese primer round de la Bundesliga, cómo aplastó a uno de los que siempre son candidatos, como el Leipzig, y el colombiano jugó un partido fantástico, insisto. 2 pases de gol, un golazo, pero además la naturalidad con la que se mueve dentro de este equipo y con la que se junta con otros compañeros. Yo creo que Luis Díaz puede ser esa pieza que le faltaba al Bayern para ser campeón de Champions, así se los digo. Evidentemente hay otros candidatos, está el Liverpool, está el Barça, está el Madrid reforzado con nuevo técnico,
Habrá que meter también algún otro equipo inglés. Vamos a ver cómo avanza la temporada para el City, que se ha reforzado bien. Yo creo que eventualmente los refuerzos le van a ir caminando al equipo de Pep Guardiola, pero hoy yo pondría al Bayern entre mis 3 favoritos a la Champions. No sé si ustedes lo ven así. Si no, pónganmelo en los mensajes aquí en el canal de YouTube. Dentro de tantas cosas que nos ha brindado esta temporada de grandes ligas y las figuras que hemos seguido poco a poco, creo que una de las grandes historias ha sido la del receptor de los Mariners, Cal Raleigh, que llegó ya a 49 cuadrangulares esta temporada. Superó a Salvador Pérez con ese segundo jonrón de la jornada de fin de semana. Pegó 2 en el mismo juego contra los 6, el 48 y el 49. Y con ese 49 superó a Salvador Pérez. Así que es el receptor con más jonrones en la historia en una temporada. Y todavía falta temporada. Cal Raleigh, que ganó el derby de cuadrangulares, pero que tiene además otros récords, otros números que denotan lo impresionante de lo que está haciendo. Por ejemplo, en esa temporada en la que Salvador Pérez, el venezolano, pega 48 jonrones, de esos 48, me parece que terminó pegando 33 en los partidos, en los juegos en los que se desempeñó como receptor. Y los otros como designado, que evidentemente tiene un sentido distinto por el esfuerzo que tienes que hacer. Por eso también es tan llamativa la cifra de cuadrangulares cuando un receptor pasa de los 40, por el desgaste que tiene la posición en lo defensivo. Por eso lo de Salvador Pérez fue fantástico en aquella temporada y por eso lo de Cal Raleigh es historia en las grandes ligas. 40 jonrones en los juegos en los que ha sido receptor. Pero además, Cal Raleigh es bateador de ambas manos. Como switch hitter, superó a Mickey Mantle con la mayor cantidad de juegos de más de un jonrón en la temporada. 9 juegos con más de un jonrón para un bateador de ambos lados del plato. Y el récord absoluto en una temporada es 11 juegos con más de un jonrón para un bateador de los dos lados del plato. Es sencillamente impresionante lo que está haciendo el receptor de los Mariners y todavía queda temporada. Ya los números del récord de Barry Bonds, yo creo que quedará ese asterisco siempre en la historia, aunque no esté puesto oficialmente, pero difícilmente alguien va a alcanzar esos números, aunque cada vez se han acercado más peloteros como Aaron Judge, y lo de Cal Raleigh está teniendo un camino que no deja de ser, la verdad, sorprendente para un receptor, y además tomando en cuenta que en los últimos años ha ido siempre en ascenso en su cifra de cuadrangulares, 27, 30, y en esta temporada se destapó con esos 49. No duden que va a superar los 50 en esta campaña. Así que para seguir esa recta final de temporada de Cal Raleigh. Esto fue cortita y al pie. Yo sé, me faltaron muchas cosas por hablar. Voy a hablar de la Serie A. A ver si en el cortita y al pie de mañana tocamos los temas de Serie A. La victoria del Napoli. Otra vez McTominay como figura. Jugará el Inter. La decepción del Milan. Y tantos otros temas que han quedado en el tintero. Porque así son los lunes. Porque es difícil. Pero bueno, me ayuda también que ustedes me comenten en la sección de comentarios de YouTube. A ver qué se me escapó. Siempre me preguntan o me ponen qué polémica no comenté de algún partido del Barça o del Madrid o del Arsenal o del United. Así que esos comentarios son siempre bienvenidos. Yo trato de ser lo más imparcial posible, darles mi opinión, leerla de ustedes, y la idea es que este espacio sea de intercambio. Así que gracias por seguir cortita y al pie. Activen la campanita para las notificaciones porque de lunes a viernes siempre temprano, cortita y al pie. Y si lo quieren escuchar solamente, Spotify, Apple Podcasts y YouTube Music por ahora. Nos vemos en el próximo. Cortita y al pie.